Buenas tardes, licenciada Wendy Karina Lacayo. Mi nombre es Juan Carlos Granados. Soy estudiante de la asignatura de Cultura y Medios de Comunicación y en esta tarde voy a compartir con usted la historia de los medios de comunicación masiva. Vamos a empezar con la evolución de la prensa. Vamos a entender primero que en la Edad Antigua hasta mediados de la Edad Media, las civilizaciones o los imperios registraban sus hechos o los difundían a través de páginas, podríamos llamarlo así, pero estas eran de papiro o a través de tablas de madera o de roca, y eran difundidos por los peregrinos, por los comerciantes o por los viajeros o lo expandían en todo el imperio. Es decir, que la información recibida era prácticamente imperial, aquella que el imperio necesitaba que sus miembros lo conociesen. En el año de 1440 a 1456 nosotros vemos una revolución en la prensa porque crea Johann Gutenberg la imprenta, y esto viene a revolucionar, y los primeros escritos que nosotros vemos de impreso es que él imprime la Biblia, y también aparecen unos escritos papales, unos edictos papales. En el siglo XVII ya todo se fue revolucionando porque el periódico o la prensa fue tomando auge y la gente utilizaba este medio para poderse comunicar, para poderse informar. E incluso en varios de los países nacieron lo que se le conocería como gacela, que eran escritos o periódicos que daban información, pero esta información era o anual, o semanal, o mensual. En el siglo XVIII aparece ya los medios de comunicación, en este caso la prensa, estaban en el máximo de su esplendor, y aparece el primer periódico en Inglaterra que cambiaría el concepto de periódico o de prensa, porque ya no era anual, semanal o mensual como en el siglo XVII, sino que nuevo periódico se difundía, se transmitía diariamente. Quienes lo difundían eran los pregoneros. Estas personas se paraban en los lugares públicos y gritaban las principales noticias que estaban en el periódico, y hasta tenían una campanita. Y desde este siglo empezamos a ver leyes que hacen los gobiernos, los estados, para proteger la prensa hasta cierto punto. En el siglo XIX nosotros vemos que la prensa también se fue aumentando su participación en la sociedad. Y ya en el siglo XIX nosotros vemos que aparece marcadamente la prensa política y la prensa informativa, es decir, cuando se utiliza el medio para manipular o para hacer creer o inducir o influir creencias ideológicas partidarias. En el siglo XX ya se utiliza la prensa no solamente para informar, sino que nos quedamos con el precedente del siglo XIX, sino que empiezan a manipular, y en Estados Unidos aparece el concepto de amarillismo, es decir, aquel medio que transmite lo único que le interesa ser transmitido. Aparte, en el siglo XX se utiliza la prensa no solamente para manipular, sino que también para informar las cuestiones de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, y la utilizan los imperios para comunicar sus corrientes ideológicas. En las localidades de América Latina, la prensa se utilizó para informar las afectaciones de los conflictos armados que aparecían o que estaban en ese momento. En el siglo XXI, la prensa ha ido revolucionándose, porque con el siglo XX apareció la televisión, y esto hizo que a finales del siglo XX la prensa se fuera declinando, los lectores fueran disminuyendo. Pero ya en el siglo XXI los medios de prensa han utilizado la web o la parte digital para no solamente tener escritos impresos, sino que también publicarlos a través del internet. Bien, ahora continuaremos con la evolución de la radio. En 1873, James Maxwell obtiene la ecuación para unificar ondas de electricidad, magnetismo y de luz. En 1890, Edward Branly inventa un aparato para recibir las señales de la telegrafía, pero sin hilos. En 1896, Alexander Pope inventa la primera antena radioeléctrica, y aparece la persona que se le conoce como el padre de la radio, que es Guillermo Marconi.
En 1896 él obtiene la primera patente de la radio en Inglaterra. En 1897 se realiza la primera transmisión radial de Marconi. En 1900 se inventa la radio en amplitud de modulación, lo que nosotros conocemos como el AM, y se introduce también la superficie plana de un disco para la obtención del sonido. En 1901, por primera vez se hace una transmisión de lado a lado del Océano Atlántico. En 1906 se hace la primera radiodifusión de audio, y en 1907 se crearon las antenas de comunicación. En 1907. En 1914 a 1918 se utiliza la radio como elemento de manipulación y de comunicación durante la Primera Guerra Mundial. En 1920 se hacen las primeras transmisiones radiodifundidas para el entretenimiento. En 1922 se transmiten los primeros boletines de información en la radio. En 1933 se crea el sistema de radio de alta calidad, lo que nosotros conocemos como el FM. En 1939 a 1945 se utiliza la radio para transmitir informe o para manipular durante la Segunda Guerra Mundial. En 1960 a 1980 nosotros encontramos un declive de la radio porque ya aparece la televisión y la mayoría de personas se optaban por esta segunda opción para informarse o comunicarse. En 1990 las nuevas tecnologías comienzan a aplicarse en el sistema radial y en el siglo XXI se comienza a utilizar los ordenadores personales para procesar las señales de la radio. Es decir, que nosotros vemos que ya en la actualidad varias frecuencias o estaciones de radio ya tienen su portal web en el que están transmitiendo en vivo. Ahora continuaremos con la evolución de la televisión. Tenemos que en 1920 John Logie crea la primera televisión mecanizada. En 1930 Frank Angelo perfecciona el modelo de televisión de John Logie y lo hace mucho más grande y lo crea completamente eléctrico. En 1940 aparecen los primeros rayos catódicos en la televisión, haciendo que su resolución sea mejor. En 1940 a 1945, la televisión y los canales eran utilizados para transmitir información y para manipular durante la Segunda Guerra Mundial. En 1960 a 1990 se utiliza la televisión, que ya está muy propagada o está siendo muy utilizada y replicada en la mayoría de los países, para transmitir información y para manipular durante la Guerra Fría. También se utiliza para manipular en los conflictos armados que estaban surgiendo en América Latina. En 1990 a 2010 aparecen las primeras pantallas plasma y aparece la pantalla LED en los países desarrollados. Del 2010 hasta la actualidad aparecen los primeros ejemplares de pantalla de Smart TV y aparecen los televisores inteligentes. Bien, ahora para finalizar vamos a ver la evolución de los medios digitales, que es el último grupo de comunicación masiva que veremos en esta tarde. En 1969 se enviaron los primeros mensajes entre dos computadoras. En 1971 se crea el correo y el arroba. En 1991 aparece el World Wide Web, que es el www que se utilizan en la mayoría de los dominios del Internet, de las páginas web. En 1996 aparece el buscador del correo Hotmail. En 1998 aparece el buscador por preferencia de la mayoría de los aparatos digitales, el Google Chrome. En el 2006 se perfecciona la red social Facebook.
Y es así como le hemos dado un vistazo rápidamente a la evolución de los medios de comunicación masiva, en este caso la prensa escrita, la radio, la televisión y ahora por último los medios digitales. Muchas gracias, licenciada, y pase feliz tarde.